¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Oigan, una disculpa por presentar el contenido tan tarde, pero estuvimos grabando varias entrevistas para este fin de semana. Vamos a tener, por supuesto, temas de fondo, periodísticamente hablando. Vamos a hablar de la pederastia clerical, lo que ha estado pasando, los sacerdotes, los jerarcas religiosos que han protegido precisamente esta práctica. Vamos a hablar del tema también de Yemen, de Estados Unidos, de Israel, del tema Javier Lozano. Vamos a abordar también, por supuesto, lo que tiene que ver con el Gavilán, el responsable de la violencia allá en Petatlán, Guerrero. Vamos a lanzar, por supuesto, también esta entrevista con la gente de Freud MX sobre Carlos Romero de Champs y cuánto se enriqueció Romero de Champs. Y una sorpresa para ustedes, una mesa semanal ya aquí instaurada todos los sábados 6:30 de la tarde con el gran Ricardo Valderas y el gran Federico Bonazo, que van a estar con su servidor analizando, platicando, discutiendo todos los pormenores del acontecer nacional e internacional, lo más importante en la semana. Así que los esperamos. Oigan, a ver, Eduardo Verástegui le dijo no a Xochitl Gálvez. ¿Qué semana de Xochitl Gálvez? De verdad, qué semana tuvo la candidata o precandidata de Fuerza y Corazón por México, antes Frente Amplio por México, antes Va por México, antes Sí por México, antes Unidos, en fin. La realidad es que fue una semana que vino a confirmar precisamente lo vulnerable que es la estrategia por parte de Xochitl Gálvez, lo carente de ideas, lo carente, por supuesto, de proyecto, lo carente de plan, a merced de quienes está precisamente esa campaña, gente corrupta, cínica, como el propio Marco Cortés. Pero Eduardo Verástegui, de repente Xochitl Gálvez, yo no sé de dónde le salió la idea a Xochitl Gálvez, pero bueno, eso yo creo que ya es de esos temas superados, de invitar a Eduardo Verástegui. Y aquí me llama mucho la atención porque más allá de la negativa o este juego interactivo entre estos dos personajes está lo que representa cada uno de esos personajes y a los grupos que cada uno de ellos representa. Eduardo Verástegui, ustedes lo saben, buscó la candidatura independiente, no le alcanzó, así de sencillo, no juntó las firmas, no logró posicionarse entre la ciudadanía. Él asegura que tuvo poco tiempo, que no tuvo los recursos necesarios, que no tuvo el empuje mediático. A mí me parece que Eduardo Verástegui solamente demostró la ignorancia que tiene del momento político en México. México no vive como sucede en España o como sucede en Argentina, como sucede en Ecuador, una incomodidad o molestia en contra del gobierno actual que se define como humanista, cercano precisamente a la izquierda y contrario completamente a los intereses de la derecha o de la ultraderecha que representa precisamente el señor Eduardo Verástegui. Entonces, que germinara ese discurso que ha tenido buenos resultados en Argentina, para ser el ejemplo más claro, pues era muy poco probable, verdaderamente poco probable. Entonces, Verástegui se atrevió a ir en contra de esto, se atrevió a ir en contra precisamente de los resultados que ha alcanzado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el resultado, pues el resultado ahí está. Ni siquiera alcanzó el 50% de las firmas requeridas para ser candidato independiente. Incluso por primera vez en la historia de las elecciones, desde que se permitió esta figura, no habrá un candidato o candidata independiente. Pero Eduardo Verástegui es un personaje que representa esos intereses empresariales, libertarios, radicales dentro de lo que ya es de por sí posturas verdaderamente delirantes en cuanto a la presencia del Estado, en cuanto a las regulaciones, en cuanto al Estado de Derecho, en cuanto a las leyes, en pocas palabras, porque lo hemos dicho en otras ocasiones. Estos libertarios a los que pertenece precisamente Eduardo Verástegui o con los que supuestamente se identifica Eduardo Verástegui, que fue uno de los que le levantó la mano de inmediato a Javier Milei, no son otra cosa más que neoliberales que se quieren lavar la cara, personajes, sujetos que han participado directamente en el despojo de una nación, que forman parte de una élite precisamente agazapada a través de diversos panfletos, a través de diversas marquesinas, pero que a final de cuentas para lo que están es para entregar los recursos naturales a los Estados Unidos, a los neoconservadores que están en el poder norteamericano, sin importar si son republicanos, sin importar
si son demócratas, ajá, a final de cuentas ahí están asentados en la Casa Blanca, a través, por supuesto, del complejo militar industrial, a través, por supuesto, también del poder económico, y de esa forma van dictando la agenda, van dictando las directrices, van dictando las recetas que se tienen que aplicar. Pues bien, para estos libertarios es importantísimo responderles a estos patrones, y por lo tanto llevan a cabo acciones como la de Javier Milei, de entregar lo que tenga que entregar precisamente, y sin ni siquiera es Javier Milei, estamos hablando de un Mauricio Macri, por ejemplo, que es uno de los grandes responsables de la crisis de Argentina. Bueno, este tipo de personajes es a los que representa precisamente Eduardo Verástegui, quien a través de un discurso de paz, quien a través de un discurso religioso, quien a través de un discurso precisamente en donde destaca la humanidad, pues lo único que ha buscado es tratar de crear una candidatura o tratar de crear una figura de un rostro amable de aquellos personajes que son sumamente crueles en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque ni siquiera hablemos de intolerancia, su incapacidad para comprender lo diferente y lo que va en contra de lo que ellos creen que es lo correcto es definitivamente brutal. Por eso es que Eduardo Verástegui es un personaje que difícilmente iba a tener fuerza en estas elecciones, pero que ojo, eso no quiere decir que los personajes que están detrás de él no se den cuenta el campo abierto que les va a dejar el fracaso de Xóchitl Gálvez y de la derecha pragmática, porque eso significa el rechazo de Eduardo Verástegui. No rechaza, no es simplemente un no. Estamos hablando de un personaje que sabe perfectamente que a él no le conviene, ni al grupo que en este momento representa, no le conviene sumarse a un frente que va a ser derrotado, que está totalmente denostado, que está falto completamente ya de credibilidad, y que por lo mismo, ¿no? Lo único que puede hacer es arrastrarlo precisamente, arrastrarlo a su fracaso. Saben perfectamente las personas que están detrás de Verástegui que esta derrota clara, contundente, que va a tener este panismo pragmático heredero de los bravos del norte, va a permitir que el PAN quede a merced de los intereses reales de la ultraderecha, de esa ultraderecha representada por empresarios principalmente, y también por entes militares, quienes comenzarán a consolidar su propia agenda con mira sobre todo, por supuesto, a tratar de imponerla en el 2027 y presentar ahora sí a un candidato o candidata mucho más fuerte, mucho más preparado para el 2030, y tratando de aprovechar lo que ellos consideran puede ser una mala administración, según ellos, de Claudia Sheinbaum. Pero volvemos a lo mismo. Ahí va a depender directamente de la administración de Sheinbaum, porque a final de cuentas, como bien lo decía mi gran admirado Ricardo Valderas, ¿no? A final de cuentas, si llegan los gobiernos de ultraderecha es porque la izquierda de una u otra manera fracasa en el poder. Es ahí donde le abren la puerta a este tipo de grupos. Ahora, ¿es el clavo final de Xóchitl Gálvez? A mí me parece que Xóchitl Gálvez va a seguir navegando en esta campaña llena de despropósitos, de desesperanza, de gritos, de estridencia, de palabrerías, de fanfarronerías, ¿no? Y estamos efectivamente ante la debacle total de un movimiento que irrumpió en el escenario político de este país para llevar a Manuel J. Cloutier a ser candidato en 1988, que jugó un papel determinante en la conformación de la situación que ahora vivimos, porque el PAN, ese PAN que llega en los 80s, ese PAN que hace a un lado a los históricos, es el PAN que profundiza la relación con el PRI, que lleva a cabo esta simbiosis de tal forma que ya no sabías ni quién era panista ni quién era priista, y se definían tal como neoliberales a final de cuentas. Ellos así se definieron, ya no había panistas ni priistas. Diego Fernández Ceballos operaba para Carlos Salinas de Gortari, como en su momento Lozano Gracia estaba al frente de la Procuraduría General de la República con Ernesto Zedillo Ponce de León, quien le sirvió en bandeja de plata la presidencia a Vicente Fox
Quesada, quien colocó como secretario de Hacienda a un personaje vinculado históricamente con el priismo, con el neoliberalismo más sedillista, como era Francisco Gil Díaz, porque ese detalle es muy importante, la figura de Francisco Gil Díaz que garantizaba que iba a continuar la profundización de este sistema económico que venía manejándose ya de una manera rapaz desde Carlos Salinas de Gortari, pero sobre todo con la doctrina de Ernesto Zedillo Ponce de León, porque todavía Carlos Salinas, y no me mate por decir esto, Carlos Salinas de Gortari todavía trataba de darle un rostro más social, y de ahí incluso viene este rompimiento entre que Carlos Salinas de Gortari quería crear su propia corriente, la corriente salinista, y ejercerla como con poder contra los neoliberales de Córdoba Montoya, los neoliberales de Cedillo, perdón usted, que tenían la convicción de cumplir a rajatabla lo que el Fondo Monetario Internacional estaba dictando. Entonces, llegaron precisamente estos personajes, se consolidaron con Cedillo, siguieron con Vicente Fox Quesada, llegó el momento más oscuro de todo el neoliberalismo en nuestra historia, con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto, en donde el pragmatismo se volvió algo, algo inhumano, en donde todo aquello que no estaba dentro de su círculo cercano tenía que ser desechado, tenía que ser hecho a un lado, era sacrificable totalmente. Aquí lo importante era seguir haciendo negocio a costa precisamente de un Estado, a costa de una mayoría. Había que erosionar al Estado, había que fragmentarlo para debilitarlo y tomar el control del mismo. Estamos viendo cómo esa corriente panista que fue determinante, insisto, en construir el México que el México que perdió en 2018 y que se ha logrado o se ha tratado de revertir y se ha ido confrontando con ese México en estos 5 años. Estamos ante un momento en el cual ese PAN está a punto precisamente de ser hecho a un lado ahora por otra corriente, una corriente que puede ser mucho más peligrosa efectivamente porque estamos hablando de lo más radical de lo radical. Y fíjese que suena un poco contradictorio decir radical con conservadurismo, pero dentro del conservadurismo hay uno que es más, pero mucho más intenso que el otro. Me llama la atención precisamente que en esta decisión de Eduardo Verástegui, él le dice a Xochitl Gálvez, tú no eres congruente. Tú estás a favor del aborto, tú estás a favor de esto, pero algo dice Eduardo Verástegui en lo cual tiene toda la razón, toda. Cuando dice a Xochitl Gálvez, tú le dices a cada público lo que quiere saber, lo que quiere escuchar. Por lo tanto, no es congruente. Y eso lo hemos platicado con ustedes en otras ocasiones y lo hemos escuchado de expertos en esta materia, ¿no? Puedes cuestionar lo que quieras a Verástegui, a Lili Telles, a Salinas Pliego, a los libertarios, como les decimos, mexicanos, ¿no? A esta América Rangel, ¿no? Pero son congruentes. Son congruentes desde un punto de vista que no están a favor del aborto y no lo están. No están a favor del matrimonio homosexual y no lo están. No están a favor de la separación iglesia-estado y no lo están. No están a favor de que se pierdan los privilegios de los más adinedados y no lo están. Y no lo esconden. Así de claro. No lo esconden como sí lo esconde Xochitl Gálvez y como Xochitl Gálvez y todos estos panistas, Santiago Krill, Marco Cortés y demás, nos quieren convencer de una honestidad que nadie les cree, ¿no? Y ojo, porque esa plataforma de decir lo que son, de asumirse como ultraderechistas y de ofrecerlo como una salida, es lo que les ha resultado en otras partes del mundo. Aquí, en este momento, no tienen las herramientas para germinar gracias a la figura de López Obrador y su gobierno, pero con todos los errores, el caso de Ayotzinapa y demás, pero, nada se canta, ¿eh? Después de que se vaya Andrés Manuel López Obrador, se va a mover muchísimo el tablero y las derechas, vaya que van a resultar, va a haber resultados fraticidas en la derecha. Se lo puedo garantizar. Ya se lo adelanté, para mí la ultraderecha va a tomar el control del PAN. Veremos qué pasa en los próximos meses. Hay rumores de que Beatriz Paredes podría asumir la candidatura del Frente Amplio por México. Yo no lo creo, sinceramente. Creo que estamos ante un PRI que va también ya de salida y que este tipo de personajes como Paredes, como Dulce María Sauri, como Manlio Fabio Beltrones, como el propio Alejandro Moreno, tendrán por ahí algo más de vida gracias precisamente al sistema partidista político electoral de este país, pero en realidad son los últimos resabios de un accidente histórico llamado
PRI. Así de claro para este país. Nada más mencionarle en este tema para darnos cuenta cómo está el asunto. ¿Eh? Dice Dulce María Sauri en su cuenta de Twitter, antes de todo ello, cuando todavía no se oficializaba la invitación de Xochitl Gálvez a Eduardo Verástegui, decía Dulce María, rueda el rumor de la invitación de Xochitl Gálvez para que Eduardo Verástegui se una a la coalición y yo celebrando que no logró las firmas para ser candidato a la presidencia. No solo es el tema del aborto, es también su afinidad con Trump, Bolsonaro, Milei y su inserción en la corriente profundamente reaccionaria y conservadora del mundo. Y no es cierto que caben todos. Recordemos la frase aquella que quien quiere complacer a todos acaba siendo rechazado por todos. Lapidaria la frase de la priista Dulce María Sauri a su candidata a la presidencia de la República, que a final de cuentas fue rechazada por un proyecto que ha decidido esperar. Si les gustó el video, pulgar arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, por supuesto, y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.